Hechos 12:20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ustedes han de recordar el capítulo 12, donde comenzó que Herodes asesina a Jacobo, este es Herodes Agripa, y arresta a Pedro con intención de asesinarlo al acabarse la fiesta de los panes sin levadura. Pero Pedro escapa con ayuda milagrosa de Dios. Ahora nos platica que hay un problema aquí de Herodes con las ciudades de Tiro y de Sidón, unas ciudades antiguísimas. Y pues querían arreglar la situación. Parece que estaban teniendo un mal rato los de Tiro y de Sidón. Recordará usted también que en el capítulo anterior nos había avisado que venía un hambre grande. Por eso Pablo había ido a Jerusalén a llevar unas ofrendas, una ayuda. Entonces es muy posible que estaban los de Tiro y de Sidón pasándola muy mal y que el rey tenía como el sartén por el mango, ¿no? Tenía las riendas del asunto. Entonces nos platica la historia que lo empiezan a alabar a Herodes, de tal manera que le empiezan a decir que son palabras de Dios, y Herodes muere. Esa es la historia que nos da Hechos. Pero sabe que hay otros libros que narran la misma historia, extrabíblicos, historiadores. Por ejemplo, el gran historiador judío Josefo. Josefo narra la historia esta misma que acabamos de leer. Así que lo voy a leer tantito en lo que escribió Josefo en el libro que se llama Antigüedades. Y esto es lo que escribió en el capítulo 8, inciso 2, Josefo, el historiador que vivió en esos tiempos. Y nomás le voy a medio leer salteándome varias partes, así que no crea que estoy leyendo palabra por palabra de lo que escribió Josefo. Hacía 3 años que reinaba en toda Judea, está hablando de Herodes Agripa, cuando se dirigió a la ciudad de Cesarea. Ahí hizo celebrar espectáculos en honor del César. A esta festividad acudió un gran número de personas de toda la provincia, así como los más importantes dignatarios. En el segundo día de los espectáculos, cubierto con una vestidura admirablemente tejida de plata, se dirigió al teatro a primeras horas de la mañana. La plata, iluminada por los primeros rayos solares, resplandecía magníficamente, reluciendo y deslumbrando con aterradores reflejos a quienes lo miraban. Los aduladores comenzaron a lanzar exclamaciones que no eran buenas para Agripa, llamándolo Dios y diciéndole, sénos propicio, y a pesar de que hasta ahora te hemos reverenciado como a un hombre, en adelante te contemplaremos como superior a la naturaleza mortal. El rey, sin embargo, no reprimió ni rechazó su adulación. Poco después, al levantar los ojos a lo alto, vio sobre su cabeza un búho encaramado sobre un cable, y empezó a sentir dolores en el vientre, violentísimos desde el comienzo. Finalmente, después de sufrir dolores abdominales durante 5 días continuos, murió. Eso es historia fuera de la Biblia, de lo mismo que acabamos de leer dentro de la Biblia. Evidencia
asombrosa que hay para creer, ¿no? En la palabra de Dios. O sea, eso es un historiador secular, que no es cristiano el que escribió esto. No es cristiano, pero aún así está corroborando lo que Lucas nos acaba de platicar en Hechos 12. Ahora, brothers, ¿por qué Dios va a escribir esta historia en plena transición entre Pedro y Pablo? Cuando esto está sucediendo con el crecimiento de la iglesia, cuando el evangelio va en su apogeo, cada vez se extiende más por el mundo. Bueno, pues la Biblia nos dice por qué mismo. Porque hay un peligro grande, brothers, cuando uno empieza a recibir aprecio de la gente. No nomás como reyes, como patrones en el trabajo, pero como ministros, como maestros, como pastores. Hay un peligro enorme cuando la gente empieza a darnos admiración. Y ese peligro lo tenemos todos los humanos. No solamente los extrovertidos, también los introvertidos. Todo ser humano tiene el peligro de buscar alabanza para sí mismo. Nos encanta eso. Herodes Agripa recibió estas palabras que lo levantaron hasta el cielo, llamándolo Dios, y a él le gustó. No los corrigió. No los corrigió. Ahora, hay otras partes en la palabra de Dios que cosas similares pasan con los verdaderos hijos de Dios, y sí viene la corrección. Por ejemplo, más adelante en el capítulo 14 vamos a ver que a Pablo y a Bernabé los empiezan a llamar dioses. Mercurio y Júpiter, dicen, estos son dioses. Y cuando escuchan eso, Pablo y Bernabé, dice el 14:14, que rasgaron sus ropas. O sea, a ellos no les pareció correcto. Y dice, y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Qué voces decían? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Nosotros los anunciamos que os anunciamos que de estas vanidades os conviertas al Dios vivo. O sea, aléjense de esas idolatrías. El Dios vivo, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe. O sea, cuando Pablo y Bernabé empezaron a ser alabados, ellos mismos dijeron, no, aquí hay peligro, aguas, porque nos empiezan a alabar. Cuando Juan recibe la revelación de Apocalipsis, válgame la redundancia. Cuando recibe Apocalipsis, llega un momento donde Juan ve a un ángel en el capítulo 19 y se postra, dice el versículo 10, para adorarle. Juan a un ángel se postra para adorarle. Y el ángel le dice, no lo hagas. Más o menos así, si usted lee bien entre letras. No lo hagas, yo soy consiervo tuyo, soy tan siervo como tú. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, le dice el ángel a Juan. No adores a ningún hombre, no adores a ningún ángel. Adora a Dios. ¿Sabe cuál es el único ser en la Biblia que ha recibido oración, aparte de Jehová, Dios? Y no ha dicho, no. Ese es Jesús. Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, cuando lo vemos como el ángel de Jehová, como cuando nació y vinieron diferentes personajes a verlo en su nacimiento, cuando era bebé, como cuando comienza el ministerio, cuando calma la tempestad, cuando resucita, todas esas ocasiones Jesucristo recibe adoración. Cuando Tomás le dice a Jesucristo, después de haber resucitado Jesús, le dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le dice, cálmate, a diferencia de los apóstoles, los discípulos, los ángeles. Entonces, Herodes se metió en un problema, ¿no? Porque se esponjó mucho. O sea, los demás corrigieron la situación, Herodes no la corrigió. Y es que, otra vez,
Al ser humano, brother, nos gusta el reconocimiento, el aprecio, nos gusta ser valorados, nos gusta que nos tomen en cuenta, que nos consideren, nos gusta eso, ¿no? Que estamos constantemente como en una lucha contra los demás, como una batalla. Usted nomás vea, desde las Olimpiadas, ¿qué hacen en las Olimpiadas? Pelean y al número 1 lo ponen más en alto que los demás, por encima de los demás. Pero usted, cuando usted juega, acabamos de regresar al campamento y algunos son bien competitivos. Constantemente yo tengo que decirles, es para divertirse, aquí no vamos a darle dinero si gana, no va a tener una medalla que es literalmente de oro, tranquilo, porque nos gusta mostrarle a la gente que puedo más, que soy más, mejor atleta, más inteligente, que yo sobresalgo de las multitudes. Pero lo traemos todos los humanos. De hecho, una de las quejas principales dentro de los matrimonios, cuando damos consejería matrimonial, no la única, pero una de las que más se escuchan es que no me reconoce, es que no me toma en cuenta, porque pues también, pues ¿quién quiere ser humillado, eh? ¿Quién quiere ser menospreciado? ¿Quién quiere ser mantenido como si no valiera? Entonces, encontrar el balance es bien importante. Bien importante, porque usted no se quiere menospreciar, pero tampoco se quiere sobrevalorar. Una u otra. Bueno, brothers, entonces, como ya fácilmente se puede salir de control ese asunto de dame un pedestal porque necesito ser admirado, vean nomás sus cuentas, muchas personas, y pues por las estadísticas diría que de aquí deben de haber varios de los que constantemente checan sus cuentas sociales a ver cuántos seguidores tiene y a ver cuántos manitas le han dado, cuántos corazoncitos a lo que puso y a ver o sea, porque les gusta a la gente. Oye, hay mucho de eso. Fíjese en Proverbios capítulo 16, versículo 18 al 19. Y esta cita se la voy a leer en Nueva Versión Internacional, con la idea de que entienda bien lo que dice Proverbios 16, 18 al 19. Tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Vale más tener un espíritu humilde con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Ese es un consejo que nos da la palabra de Dios. Un contraste entre ser humilde o ser orgulloso. Y dice, si eres orgulloso, te va a venir la destrucción. Es cuestión de tiempo. Si andas de altanero, va a venir el fracaso. Es cuestión de tiempo. Así que te conviene ser humilde con los oprimidos, a andar de presumido con el resto de los orgullosos. Y eso del orgullo, brothers, sacado de control, lógicamente, el orgullo desbalanceado, pues es lo que llamamos algunos cristianos como el pecado original. La causa de por qué estamos donde estamos, como estamos. Y muchas veces ni avanzamos por el orgullo. Ese sentimiento que dice yo valgo más que los demás. No es ese sentimiento donde usted valora a las demás personas como usted, que eso es importante. Considerar que cada uno de aquí es un reflejo de Dios. Son hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero de lo que estamos hablando es de donde yo todavía soy más. Estoy más por encima de estos. Donde mi valor está más por encima que el tuyo. Ese es el orgullo principal. Fíjese, Isaías 14 nos habla el chamuquín, el versículo 12 al 14. El diablo, el Satanás, el cucuy, el príncipe de la potestad del aire. Y dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra,
tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esa era la intención que tenía el chamuco. También el profeta Ezequiel nos habla de lo mismo en Ezequiel capítulo 28, versículo 17, 12 al 17. Y dice, hijo de hombre, está hablando, y dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Fue orgullo, por eso cayó el chamuco. Fue orgullo, por eso cayó Adán y Eva. Recordarán en Génesis 3, Satanás le dijo a Eva, serás igual a Dios. Ah, sí, ¿se vale? Sí, serás igual a Dios. La idea era más. No me conformo con lo que tengo, quiero más. Quiero valer más. Esta misma historia se repite una y otra vez en la Biblia de diferentes maneras para que entendamos esa lección que nos está dando la palabra de Dios. Esa historia la vemos con Nabucodonosor. ¿Se acuerda que Nabucodonosor se convirtió en una bestia? Fue por lo mismo. Y su hijo Belsasar le pasó algo similar. Vamos a leer la palabra de Dios. En el libro de Daniel, el capítulo 5. Fíjese, primero vamos a ver rápidamente, aquí están los dos juntos, Nabucodonosor y su hijo. Capítulo 5, versículo 20. Está hablando de Nabucodonosor, dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Habló de Nabucodonosor. Para este momento, a Belsasar se le había ocurrido hacer un banquetote, que era el rey en este momento. Y trajo los utensilios del templo de Dios que habían robado allá en Jerusalén, cuando habían invadido Jerusalén. Y con esos utensilios se hizo el banquete, les dio a todos, órale, aquí están los utensilios, las copas y todo lo demás de oro, vamos a hacer banquete porque nosotros nos merecemos que estos utensilios que eran para Dios se usen para nosotros. Se apareció una mano y le escribe en la pared, ¿verdad? Y pues nadie sabe, dicen, ¿qué quiere decir eso? Mené, tekel uparsin. Y él empieza a averiguar qué pasó aquí, qué quiere decir eso. Esa mano, esa mano se le congeló la sangre. Entonces traen a Daniel. Y ahora Daniel le dice en el versículo 22 de Daniel 5, tú, Belsasar, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, sabía lo de
Nabucodonosor, y no humillaste tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura: Mené, Mené, Tekel Uparsin. Ha sido medido, ha sido pesado, y hasta aquí llegó tu reino. Dice el versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. El orgullo es un problema serio. No, hombre, nos llega, ¿Se acuerda en Mateo 4 cuando el chamuco intentó tentar a Jesucristo, cuando lo tentó? Pide lo que quieras, yo te ofrezco todos estos reinos de la tierra. O sea, sabe cómo llegarle el chamuco a cada persona. Sabe. Nosotros podemos ver claramente que lo más difícil para nosotros como cristianos, para obedecer la voluntad de Dios, lo más difícil es ser humilde. ¿Por qué? Pues cuando Dios te dice, perdona, aunque no estén arrepentidos. O sea, no cargues rencor. Si te dan en una, pon la otra. Si te exigen ir una milla más, vela o milla extra. ¿Cómo me están maltratando? ¿Me están menospreciando? ¿No me respetan? ¿Quién se creen que soy? O sea, el orgullo siempre se interpone para que nosotros no obedezcamos la voluntad de Dios. O sea, en un pleito entre los hogares, la verdad llega un momento ya no importa quién tiene la razón, lo que importa es quién tiene más orgullo porque quiere ganar esa pelea. La única manera de terminar los pleitos en los hogares es que la gente tenga humildad y diga, ¿sabes qué? Agacho mi cabeza, perdóname. Y está difícil porque si yo creo que yo tengo la razón, voy a pelear con uñas y con dientes hasta que la otra persona entienda que yo tengo la razón. Y no dan su brazo a torcer nunca. Y los pleitos siguen y siguen. Por eso se han acabado amistades. Hay amigos que eran bien amigos, pero uno se llenó de orgullo o el otro, los dos, y la amistad se acarró, se terminó por el orgullo. Pero lo más triste no es de que se le dañe su relación con su esposa, que es triste, o con su amigo, que es triste. Es que no tenga una buena relación con Dios por culpa del orgullo. Eso es triste porque trae condenación. ¿Cómo lo vimos, no? O sea, entonces, el orgullo es un problema serio, ¿no? Serio. Entonces, Dios nos ayuda para no cometer el error que cometió Herodes o Nabucodonosor o Belsasar o el chamuco o Eva o tantos personajes en la palabra de Dios. Dios nos ayuda ¿cómo? Dándonos sabiduría en su Biblia, dándonos instrucciones y dando su Espíritu Santo que nos ayuda a cambiar, que nos da humildad. Fíjese, 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Aprovechen el calor, brother, ya se está acabando. 2 Corintios 12, 8 al 10. Está hablando Pablo y está tratando con este asunto de la gente dentro de Corintios que querían presumir, ¿no? Las tendencias que hay en cualquier grupo, sobre todo en los religiosos. Aquellas personas que quieren presumir pues sus habilidades, sus dones, su dinero, su vestimenta. Siempre hay alguien que quiere presumir, ¿a poco no? Bueno, a lo mejor aquí no hay muchos, pero sí hemos visto en otros lados que les gusta así como esponjarse, ¿no? Nosotros estuvimos en una iglesia, no le voy a decir cuál porque a lo mejor no están escuchando, pero cuando mis niños estaban chiquititos, creo que tenían 2 y 3 o 3 y 4 años, estuvimos en esta iglesia donde había como competencia de ver quién traía el automóvil más nuevo.
el carro más nuevo, así como que una competencia. ¿Ya viste el nuevo que traigo? Ay, el otro corría y sacaba otro. Ahí el único fregado era el que predicaba. Era el que traía un carro bien feo. Pero todos los demás tenían una competencia de autos. Eso era lo que era, ¿no? Esa era la competencia. Por eso en cuanto pudimos nosotros salimos de ahí, pero corriendo, porque ya que entran a estas competencias las iglesias de presumir, casas, lujos, viajes, dinero, todo eso ya no queda mucho que hacer si no se doblan delante de la presencia de Dios y piden humildad y empiezan a valorar lo que verdaderamente vale en lugar de estar de materialistas y todo eso más. Así que Corintios tenía ese problema y en 2 Corintios 12 empieza en el versículo 1 Pablo a decirles, yo sí tengo que presumir si pienso como ustedes. Yo si tuviera de qué presumir con que soy más santo, más religioso, más habilidoso que yo puedo. Y dice en el versículo 1, voy a medio saltearle, dice Pablo, no me conviene gloriarme. No me conviene gloriarme. Pero ahí les voy a platicar esto, pero no se asusten. Y les dice en el versículo 2, conozco un hombre, y está hablando del mismo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Versículo 4, fue arrebatado al paraíso. Imagínense los que estaban presumiendo que yo sé, que yo puedo, que yo esto. Yo fui llevado hasta el cielo. O sea, ¿ya dónde quedan ustedes si los comparo así, no? Diría Pablo. Yo fui llevado hasta la presencia de Dios. Y luego dice el versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues está diciendo, yo fui llevado hasta el tercer cielo. Y ahí se lo dejo porque todo el mundo tiene una opinión de qué se refiere con el tercer cielo. Lo malo es que Pablo no lo explica y en opiniones nos quedamos, ¿no? Dice, yo conozco a este hombre que fue llevado hasta el paraíso. En eso me podría gloriar. Podría presumirles. Porque parece que es una competencia de quién canta más bonito, quién predica más bonito, quién enseña más bonito, quién esto más mejor. Pero si yo quisiera, ahí está. Pero luego dice, versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Qué hizo Dios para que la grandeza de las revelaciones que recibió Pablo no le provocaran orgullo? Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Quieres presumir, Pablo, que fuiste llevado hasta el cielo porque Dios le pareció, porque Él quiso, por eso te dio lo que te dio, no porque tú eres Superman? Pues ahí te va, ¡pum!, un aguijón. Dígame, ¿quién de todos los que estamos aquí no tiene un aguijón? ¿Quién no tiene algo que le recuerda qué tan humanos somos, qué tan carnales somos, qué tanto necesitamos de Dios? Todos tenemos un recordatorio constante que nos debería de ayudar a traernos hasta el suelo y recordar lo dependientes que somos de Dios. Y entonces, Pablo, yo me pudiera presumir, mire, como muchos hoy escriben libros, que fui al tercer cielo, y otros que estuve delante, y otros que el cielo es real. Puras mentiras para vender dinero, para sacar dinero, puras mentiras. Porque dice Pablo, no, yo me pudiera gloriar, pero no lo hago porque Dios no me dejó. Conociendo la naturaleza humana, Dios no me dejó, sino que me dejó un aguijón. Y luego dice,
Fíjese todavía, el versículo 7. Para aquellos que no entienden el poder de la oración y cómo funciona, dice, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ay, le faltaba fe a Pablo, por eso no contestó Dios. Versículo 9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. ¿Qué dice? De buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Está diciendo, me conviene tener estas necesidades. Me conviene que Dios me recuerde que lo necesito a Él. Conviene que Dios me recuerda que yo no soy superior a ningún otro humano. Que por su gracia he recibido algo. O sea, lo ponemos poner de aquí, de esta manera. Y perdón a los que ya habían escuchado esto, pero ni modo. Si usted, tenemos la tendencia, los hispanos, no sé por qué, de como valorar a las personas que tienen, y luego les dicen ojos de color, como si uno tuviera ojos transparentes. Ay, ¿tienes ojos de color? Pues sí, de color café. Pero les dicen así a las que tienen ojos azules o verdes. Y hay algunas personas que sí se glorían por eso. Tengo ojos de color. Y no es culpa de ellos, ¿verdad? Es la gente que lo ha hecho. Hay personas que son altas. Perdón, Imre. Soy alto. Y nos admiramos de los altos. ¡Wow! Y a los chaparritos, para que no se agüiten, no les decimos nada. Sí se ha fijado que hacemos mucho énfasis, ¡wow, qué grandote! Pero no le decimos al brother, ¡wow, qué chiquito! Porque sabemos que se va a agüitar. Hay personas que son muy bonitas físicamente. Hombres qué bien, qué buen aporte tienen, y mujeres muy bonitas. Bueno, la idea es, ¿qué hicieron todas esas personas para ser como son? ¿Qué hizo el de ojos verdes o azules para tener los ojos así? Nada, es por la gracia de Dios. Dios los formó como los formó. Pero lo mismo va con habilidades, con dones, con talentos. Y lo mismo va con oportunidades. Con oportunidades. Es Dios. Santiago dice que toda buena gracia y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces. O sea, Dios nos lo dio. ¿Por qué voy a presumir algo que Dios me dio? Entonces dice Pablo, como Dios me lo dio y tengo la tendencia humana de enaltecerme, de gloriarme, Dios me ha dado un aguijón que me recuerde quién verdaderamente soy. ¿Se fija? Dios está interesado en nosotros. Pero el ser humano constantemente está batallando con este asunto de gloriarse, de vanagloriarse, de enaltecerse. El orgullo. Tanto es así que hay una religión que anda tocando puertas, esos que a los 18 años los mandan de misioneros a los chavalitos. Y ellos medio en secreto, por mucho tiempo fue secreto, fue parte de su gnosticismo que nomás lo dicen a los claves, ¿no? Esta iglesia gnóstica que dice nosotros tenemos secretos para darte, pero te vamos a ir dando poco a poquito los secretos, de acuerdo a cómo tú vas creciendo en nuestro grupo, hasta que ya a lo mejor llegues a convertirte en uno de los profetas. ¿Profetas tienen, verdad, estos? Bueno, esta iglesia se llaman mormones. Esconden. No lo predican a voz así, pero salió a la luz que ellos profesan que cada uno de ellos van a ser dioses. Cada uno de ellos va a tener su propio mundo. Sí se sujetan a la iglesia mormona. O sea, viene nomás.
Si tenemos religiones que le están anunciando a sus miembros que ellos mismos pueden ser dioses, que es el mismo pecado por el cual cayó Satanás, es el mismo pecado por el cual cayó Adán y Eva, es el mismo pecado por el cual cayó Herodes, Nabucodonosor, Belsasar, y aún así se sigue anunciando eso. El producto es ese, ¿no? ¿Quién no quisiera ser Dios? Pues en realidad sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo, todos queremos ese puesto. ¡Wow! Qué asombroso que el ser humano quiera quitarle el puesto a Dios, ¿no? Bueno, continuamos, bro. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada. Fíjese otra vez, dice, por la gracia. O sea, Dios me lo dio sin que yo me lo gane o me lo merezca. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque hasta la fe nos dio Dios. Pero se fija, dice bien claro, no tengan un concepto más alto de ustedes de lo que deben de tener. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Voy a empezar a aterrizar, ¿verdad? Y termino con este versículo, estos versículos últimos de 1 Corintios 1, 26 al 29. Que entienda que nosotros estamos aquí y voltea a su alrededor. Y se da cuenta que los que estamos aquí y en otras iglesias como la de nosotros, que han reconocido que Jesucristo es el camino, la verdad, es la vida, el único, estamos aquí por gracia de Dios. Lo pone de esta manera 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Voltea a su alrededor. ¿Será cierto esto o no? No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie ¿qué? Se jacte en su presencia. Imagínese estando delante de Dios, en aquel día del gran juicio, y usted llega así, ¿no? Con el mismo orgullo, con la misma altivez, y que le diga a Dios, yo fui lo suficientemente inteligente para elegirte. Yo fui lo suficiente sabio para estar en tu presencia. Podía haberme hecho millonario, pero quise servir en la iglesia. O algo así, ¿no? No, hombre, vos un patadón, sáquese de aquí. ¿Qué onda? Y de eso es lo que más predica la Biblia, ¿sabía usted? Cuando usted junta desde Génesis hasta Apocalipsis, la predicación de una de otra manera, o de un lado de la moneda o de la otra, siempre es sobre orgullo o humildad. Toda la Biblia siempre está hablando de eso, orgullo o humildad. De los altivos habla mucho la Biblia. Mira de lejos al altivo, dice la palabra de Dios. O sea, muchos religiosos no entienden de tal manera que en las iglesias, nuestras iglesias cristianas, nos enfocamos mucho en que no tomen alcohol, en que no vayan al baile, en cómo se visten, en lo que comen, en que no vean ciertos programas de televisión. Pero sabe que lo que come, lo que viste y cosas parecidas
en realidad esas son cosas muy superficiales a comparación de lo que trae usted por dentro. O sea, es muy posible que al cielo lleguen personas que cuando en el instante que se murieron todavía estaban batallando con el tabaco, todavía estaban batallando con el alcohol, pero ya habían recibido a Jesucristo, pero todavía estaban batallando con malas palabras, pero ya estaban intentando ser mejores cristianos antes de morir, en ese instante que murieron. Todavía estaban batallando con glotonería, querían tener una buena vida, pero todavía esos taquitos de barbacoa, no podían con 4 nomás, ¿no? Todavía, pero llegaron al cielo. Pero en el cielo no va a llegar ningún solo orgulloso. O sea, aquí en la tierra tenemos que atender el asunto del orgullo más que la glotonería, más que muchas otras cosas. Pero entienda lo que le digo, no le estoy diciendo que no intente mejorar en todas las áreas de su vida, pero debemos de ponerle extra énfasis a quién verdaderamente somos. Y lo estamos ignorando por atender otras cosas muy superficiales. Es por eso que en las iglesias hay tantos pleitos. Es por eso que muchos hermanos de las iglesias se salen de una para otra, porque el orgullo. No pueden perdonar, no pueden tolerar. No. Muchos se van nomás porque alguien no los saludó en la iglesia. Pues ya me dijo cómo está verdaderamente su corazón, pero se viste muy religioso, pues, pero se sabe mucha Biblia, pero siempre viene. Sí, pero en cuanto no lo saludó el brother Rubén, ya se fue, ya no quiere venir. O sea, el orgullo. El orgullo. Así que, todavía más allá que todo, Herodes quiso elevarse al nivel de Dios. Le gustó cuando la gente empezó a gritar. Y dice la Biblia que murió y dice la historia que murió. Pero ¿qué le pasó a la palabra de Dios, a la iglesia de Cristo, a la que Herodes estaba persiguiendo, que acababa de matar a Jacobo y quiso matar a Pedro? Dice el versículo 24, volviendo a Hechos capítulo 12. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Se fijan en ese contexto? Herodes terminó, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. O sea, el orgulloso tiene un fin. Jesucristo, la Biblia nos dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra continúa, no pasará. Así que de eso se trata, ¿no? Que se hace la voluntad de Dios. El orgulloso, el que no hace caso, termina. La palabra continúa su rumbo. Versículo 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Acuérdense que habían ido a llevar ofrendas. Volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué es lo que está a punto de pasar aquí? El primer viaje misionero. Herodes quiso terminar con todo eso, igual que muchos otros, y en realidad apenas estaban comenzando. Viene el primer viaje misionero de Pablo, Bernabé, Marcos, porque lo que Dios dijo que iba a pasar, no hay nadie que se pueda oponer.